El storytelling se ha convertido en una herramienta clave para muchas empresas que buscan conectar con su público y destacar en un mercado cada vez más competido. Sin embargo, contar una buena historia no es una tarea fácil. Requiere de una comprensión profunda de los elementos que conforman una historia y de cómo pueden utilizarse para crear un mensaje efectivo. ¿Qué es lo que hace que una historia sea atractiva? ¿Cómo podemos utilizar esa estructura para crear historias impactantes en el mundo de los negocios? Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y como ya lo escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de storytelling, que es un tema que me encanta, que, bueno, pues cada vez se ha vuelto una tendencia más importante en el mundo de los negocios. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos escribir historias de nuestras marcas, cómo podemos irnos hasta la raíz en esas historias y conocer verdaderamente cuál es el sentido que una historia de nuestro negocio puede tener para que podamos comunicarla de forma efectiva a nuestra audiencia. Yo creo que el storytelling es un tema que por muchos años hemos visto cómo ha crecido y cómo cada vez hay más desarrollo de este tema. Hay muchos autores, hay muchos gurús del marketing que hablan exclusivamente de storytelling, pero hoy en día yo creo que se vuelve cada vez más importante. ¿Por qué? Porque las historias tienen que ser reales, tienen que ser honestas, tienen que conectar con la audiencia, tienen que crear esa empatía con nuestros consumidores. Entonces, a partir del storytelling se han desencadenado muchos temas como el desarrollo de la marca personal, la humanización de las marcas, como ahora los consumidores están buscando conectar con personas reales, y de ahí viene como ahora tantos fundadores de empresas, directivos, personas que trabajan en las empresas dan la cara frente a la audiencia y les platican cómo es lo que pasa detrás, cuál es el proceso, cómo realizan esos productos que les venden, y se vuelve tan importante conocer esas historias. Entonces, se nos olvida conocer cuál es la estructura que tiene una historia para que tenga éxito, y a veces, bueno, lo más sencillo es complicarlo todo y complicamos muchísimo la información, y la gente te habla de storytelling para tu marca y dices, ya me perdí, es mucha información, es un libro completo. Y en este podcast te voy a platicar todo de la forma más clara, concisa y resumida que se pueda, así que espero que este contenido sea muy práctico para ustedes, que les funcione. Por favor, no dejen de comentarnos en nuestras redes sociales, @el poder de crear podcast, @helloumi y @Max Alonso. Ahí van a poder encontrar todo el contenido que estamos creando para ustedes, así que por favor déjenos sus comentarios y su retroalimentación de qué les está pareciendo este podcast. Y para iniciar con el tema de storytelling, bueno, quiero arrancar con esta frase que me encanta y que la utilizo siempre que hablo de este tema, que dice: "A good story will make you feel something, but a great story will move you to take action". Y creo que es muy específica con el storytelling para negocios. Creo que cae perfectamente en el punto del tema que queremos tocar, porque las historias tienen esa característica que buscan conectar con la gente, con las personas que vemos las historias en un libro, en un cuento, en las películas. Pues queremos conectarnos con esa historia y que apele a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y que logremos conectar con esos personajes. Pero una gran historia tiene que llevarte a la acción. Y es lo que pasa con el marketing. Siempre todos los esfuerzos de marketing que creamos, todos los contenidos, los videos, los anuncios, queremos que nos lleven a la acción, que lleven a la compra, que lleven a nuestros usuarios, a nuestros consumidores a conocer más de nuestra marca. Entonces, definitivamente esta frase nos ayuda a ponernos muy en contexto sobre cómo el storytelling es importante y cómo debe ser estructurado y manufacturado, por decirlo de una forma, que sea específicamente para hablar de nuestro negocio. Ahora, hablemos de por qué storytelling, por qué se volvió una tendencia, por qué es tan importante. Pues desde hace un par de años, como lo decía, la estrategia de storytelling se convirtió en una mega tendencia en los negocios. ¿Por qué? Pues porque se vio esta necesidad de contar las historias detrás de las marcas, de quitarle esa frialdad que existía entre los usuarios, los consumidores y las empresas, que había una separación, una brecha importante. Entonces, ahí fue cuando el storytelling comenzó a agarrar un poco más de fuerza. Hoy en día, tanto prospectos como clientes están cansados de que las marcas les estén vendiendo. Entonces, al contarte una historia, se crea una empatía diferente. ¿Por qué? Pues porque yo te cuento lo que me pasó a mí, te cuento mi historia, te cuento cómo es importante para mí, cómo yo
inicié con esto y se vuelve como un approach diferente, un enfoque distinto para crear una relación que al final de cuentas es lo que hacemos los clientes, usuarios con los negocios. Creamos relaciones, queremos que estar cercanos a ellos para que pues puedan comprar nuestros productos y servicios. Entonces, pues ahí es por eso que el storytelling se convirtió como en una estrategia para contrarrestar esa idea de que las marcas siempre están vendiendo. Ahora también, tristemente, las personas cada vez evitan más la publicidad. Cuando vemos un anuncio en YouTube, cuando vemos un anuncio en TikTok, pues tristemente queremos evitar esa información porque pues sentimos que nos está saturando, que nos está llegando en un momento que no es el idóneo, que no queremos escuchar ahora esa información o ese anuncio, nos sentimos aturdidos, entonces queremos evitar esa información. Y es por eso que justo como lo decía, del storytelling han nacido tantos temas como la marca personal, como la humanización de las marcas, donde ahora buscamos ver a personas con las que podamos conectarnos y podamos tener algo de empatía, con la que nos podamos identificar. Incluso el influencer marketing se vuelve importante. ¿Por qué? Pues porque vemos una persona que nos habla de su día, de sus situaciones, de sus luchas, de sus intereses, y yo me puedo identificar con eso. Entonces, eso ya no lo interpreto como una publicidad, es una estrategia distinta. El storytelling también apela a todas estas nuevas estrategias de marketing. También, bueno, los consumidores están buscando conexiones reales con las marcas y pues esto va de la mano con lo que estábamos diciendo. Queremos historias que sean no superficiales, sino historias reales que tengan que ver con nosotros, con las que nos podamos identificar para que podamos hacer un día a día, hacer una vida, una rutina de nuestro contexto, nuestro lugar específico en el que nos desenvolvemos, donde la marca pueda participar indirectamente. Entonces, al crear estas historias que son reales, pues los consumidores están felices porque no sienten también como ese ataque de que te están vendiendo todo el tiempo. Entonces, es por esto que el storytelling se ha vuelto tan importante en el mundo de los negocios. Ahora, para escribir la historia de tu negocio, el storytelling de tu negocio, te voy a pedir que vayas pensando en 3 aspectos clave. Piensa quiénes van a ser los personajes, qué personajes van a participar en tu historia, cómo van a interactuar, qué relaciones van a tener. Ve pensando eso, toma una hoja y velo anotando. Número 2, piensa en el conflicto. ¿Qué conflicto van a tener? ¿Qué situación va a ser la que los va a enfrentar? Eso es importante también para tu historia de negocio. Y número 3, piensa en el tema, de qué se va a tratar la historia. Normalmente cuando hacemos una historia, pues buscamos que sea una historia de romance, de adrenalina, de suspenso, de aventura. Esos son como los temas pues normales que vemos en las historias de ficción. Ahora, en tu negocio, ¿cuál es el tema que vas a tratar? Piensa esos 3 puntos, mientras te voy a dar un poquito más de otra información. Y bueno, mientras estamos pensando en estos 3 elementos de la estructura de storytelling, de cómo vamos a armar la historia de tu negocio, te voy a dar algunas características que tiene que tener tu historia sí o sí. Estos son características clave para el storytelling de tu negocio. Las emociones. Hay que escribir una historia donde podamos apelar a las emociones. Las emociones que son cercanas a la audiencia siempre nos van a dar a contar buenas historias. Y no por nada las historias románticas, las historias de inspiración que son tan cercanas a la audiencia son las que más nos acordamos, son las películas más exitosas. ¿Por qué? Pues porque son historias que se conectan con la gente, porque tienen emociones que ellos viven todos los días. Entonces, que tu historia tenga emociones con las cuales la gente se pueda conectar es importantísimo para escribir la historia de tu negocio. Ahora, también trata de escribir una historia simple. Complicar el mensaje es un gran error cuando estamos empezando con el storytelling. Para que una historia conecte con la audiencia, tiene que ser clara y concisa. Si al momento de contarla o de pensarla es difícil interpretarla o es difícil conectar los puntos, ese es un indicio de que a lo mejor tienes que simplificar un poco más las cosas y buscar que todo sea más sencillo, que la historia tenga un principio y un final y que todo el mundo la pueda escuchar fácilmente. Ahora, también busca que tu historia tenga autenticidad. Las historias deben ser reales, honestas y transparentes. Y como lo estaba diciendo al principio, ahora que estamos tan expuestos por las redes sociales, que nuestras marcas están digitalmente conectadas con todo mundo, pues tenemos que buscar que esa conexión sea importante y verdadera, porque si no, eso se va a truncar. Como lo decía en el episodio pasado donde hablábamos del propósito de marca, tu marca tiene que tener un propósito verdadero y que esos cimientos, esas raíces de la marca sean fuertes, porque si no se va a caer. Es un árbol que no está bien cimentado, que no tiene bien estructuradas sus raíces, pues no tiene hacia dónde crecer. Entonces, las historias deben ser reales, tienen que ser transparentes para que también la gente pueda conectar con ellas. Y por último,
busca que tu historia tenga un significado. La historia va a ser significativa y relevante para tu audiencia si es importante y relevante para ti. Entonces, conecta contigo mismo. También hablamos de eso en el episodio del podcast donde hablábamos del propósito de marca y que al interior y al exterior, lo que pasa adentro, lo que pasa afuera de la empresa, tenga una conexión, que haya una congruencia de principio a fin. Ese significado es muy importante para que tu historia pues sea relevante y que la gente pueda entenderla, pueda conectarse con ella y que tenga mucho más éxito al momento de trascender en la vida de las personas. Y bueno, conectando con lo que estábamos hablando hace un momento sobre los elementos básicos de una historia, les mencionaba que son el tema, el conflicto y el personaje principal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia de los negocios? ¿Cómo puedo trasladar esta información básica de storytelling hacia la historia de mi negocio? Te la voy a platicar. Lo primero, bueno, pues el tema. ¿Qué es el tema de una historia? El tema es todo lo que está pasando alrededor de nuestra historia, es el contexto en el cual nuestra historia vive y por el cual nuestra historia existe. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, el tema es el amor imposible. Todas las situaciones que pasan alrededor de estos personajes tienen que ver con el amor imposible de ellos dos, que son los personajes principales. Otro ejemplo es Blancanieves. El tema ahí es la envidia. La reina malvada quiere todo el tiempo tener lo que tiene Blancanieves y está constantemente observándola, acechándola y hace que se desarrolle la historia. Así que ve pensando, ve anotando ahí en esa hojita que tienes, ve haciendo tus notas, cuál es el tema que puede tener tu historia de negocios. Ahorita lo vamos a descubrir. Después te decía el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Es cuando dos fuerzas contrarias se tienen que enfrentar para que nuestro personaje salga adelante. Si no tenemos un conflicto en nuestra historia, pues no hay historia porque no hay hacia dónde nuestro personaje vaya a avanzar, no hay hacia dónde ir con la historia. Entonces, por eso que desde las historias más básicas, la estructura que vemos desde la primaria, cuando nos enseñan la estructura de una historia, pues es el inicio, la introducción, el desarrollo o nudo y el desenlace. En el desarrollo o nudo, ese es el conflicto, es el problema que estamos tratando de resolver, que pasa en todas las historias. En todas las historias hay un conflicto, si no, como lo decía, pues no hay historia, no hay hacia dónde avanzar. Así que ve pensando cuál puede ser el conflicto de tu historia de negocios, cuál es el conflicto que tú estás tratando de resolver. Y por último, el personaje principal. Es el que tiene las acciones más importantes en la historia. Todo lo que pasa en nuestra historia gira alrededor del personaje principal. Todas las relaciones que hay alrededor, las amistades, las conexiones, todo tiene que ver con lo que está pasando con nuestro personaje principal. Es por eso que ahora también dicen mucho en redes sociales, en TikTok, en los videos que, bueno, siendo el personaje principal de la historia, ¿cómo voy a ser el personaje principal de la historia? Bueno, de esto se trata, de ver quién es el que está al centro y yo creo que cuando hablemos de esto en tu negocio, pues es muy fácil identificar quién es el personaje principal. Ahora, vamos a trasladar toda esta información hacia tu negocio. Vamos a empezar por el personaje principal, que esto es muy sencillo, pues obviamente el personaje principal de tu historia son tus usuarios o tus consumidores. Así que para desarrollar nuestra historia de negocios hay que pensar muy bien en ese personaje principal. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Cuáles son las experiencias que viven? ¿Cuáles son las acciones que realizan todos los días? ¿Cuáles son los riesgos que tienen? ¿Cuáles son las situaciones que hacen que cambien de planes? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus intereses? Todo lo que tiene que ver con nuestro personaje principal hay que desarrollarlo. Y esto es algo que se nos olvida hacer cuando hablamos de storytelling y que es típico cuando escribimos una historia. En guionismo, los escritores hacen la Biblia del personaje donde desarrollan la historia de principio a fin. En los negocios es como lo que conocemos como el user persona, el buyer persona, que es este perfil que le pones un nombre, le pones una edad, le pones intereses, le pones una biografía. Hay que desarrollar muy bien estas herramientas para que podamos conocer cuál es nuestro personaje principal y de quién estamos hablando cuando hablamos de la historia de nuestro negocio. En segundo lugar, el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que estamos tratando de resolver? ¿Cuál es la situación en la que se oponen dos fuerzas para que nuestro personaje salga adelante? Y el conflicto son los pain points, esos puntos de contacto en los cuales nuestro usuario o nuestro consumidor pues tiene algunos problemas para llevar a cabo alguna compra, para llevar a cabo algún servicio, y ahí es donde tu negocio o tu marca entra a resolver esos pain points. Entonces hay que identificar muy bien cuáles son esos pain points y cómo podemos nosotros atacarlos al momento de contar nuestra historia de negocio. Algunas preguntas que puedes hacerte para hacer introspección, para identificar cuáles son esos pain points.
qué problema estás tratando de resolver cuando llegaste con nuestro producto o servicio, cuáles son los beneficios principales de nuestro producto o servicio, cómo podríamos mejorar nuestro servicio o nuestro producto para satisfacer las necesidades de nuestro personaje principal, qué otros beneficios podríamos encontrar en nuestro producto o servicio, o cuál sería la alternativa si un día nuestro producto o servicio ya no existiera. Este tipo de preguntas te ayudan a entender cuáles son los puntos de contacto en los cuales tu usuario, tu consumidor, tu personaje principal está teniendo un problema, está teniendo un conflicto que tú vas a resolver con tu marca, con tu servicio, con tu producto. Hay que tomarlo esto como con mucha introspección para que podamos entenderlo y a veces ver también cuáles son esos pain points en nuestra competencia, porque ellos también están tratando de contar una historia muy parecida a la tuya, con el mismo cliente, con el mismo personaje que tiene las mismas características. Entonces, también puede ser práctico, pues, ver cuáles son esos pain points en nuestra competencia. Y por último, el tema de nuestra historia. ¿Cuál es el tema por el cual nuestra historia existe? Como lo decía, pues Romeo y Julieta es el amor imposible, Blancanieves pues es la envidia. ¿Cuál es el tema aquí? Pues por supuesto es tu industria, la industria en la que tú participas. Si participas en la industria de organización de eventos o en la industria de servicios de marketing o en la industria de servicios de tecnología, bueno, pues hay que entender muy bien todo lo que está pasando a nuestro alrededor y por el cual nuestra historia existe. Es como el gran negocio en el cual nosotros participamos y pues ese es el tema de nuestra historia. Hay que ver muy bien quiénes son nuestros competidores. ¿Por qué? Porque ellos también participan en nuestra historia. Cuáles son los aciertos y los desaciertos que ellos tienen, porque nosotros podemos aprender de ellos y también contar nuestra historia de una forma distinta a la que ellos están utilizando, que cómo podemos cambiar algunas estrategias, cómo podemos mejorar para poder diferenciarnos. Y por último, cuáles son las tendencias que hay en nuestra industria, porque con estas tendencias también podemos apalancarnos para contar una historia diferente. A lo mejor hay una tendencia tecnológica que tú puedes utilizar o que puedes aplicar. A lo mejor hay una tendencia específica en tu industria de la cual tú puedes tomar una ventaja frente a tu competencia. Entonces, eso también es importante al momento de contar tu historia. Tu tema de tu historia de negocio tiene que ver totalmente con la industria en la que participas, así que hay que considerar muy bien esta información. Espero que les haya gustado este tema. Rápidamente les platiqué sobre cómo el storytelling ha impactado en los negocios y cómo podemos trasladar la estructura tradicional de storytelling a escribir la historia de una marca que sea exitosa, que conecte con su audiencia y que lleve a los usuarios a la acción, que es a la compra o a conocer más sobre su marca o su negocio. Espero que les haya gustado este tema. Por favor, déjenos sus comentarios en redes sociales, @El Poder de Crear Podcast, @HelloUmi, @MaxAlonso. Ahí van a poder encontrar todo el contenido que estamos creando para ustedes. Y si quieren aprender más sobre storytelling para negocios, síganos, porque ahí van a encontrar también muchos recursos sobre cómo aprender de storytelling, cómo crear historias para tu negocio y cómo seguir desarrollándote en el marketing creativo. Muchas gracias por escucharnos en este episodio del podcast. Yo soy Max y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.